Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir este efecto que vemos aquí. Esta semana me preguntaban que cómo se podía conseguir el efecto o si había algún tutorial y me dije, pues voy a hacer un tutorial para ver cómo conseguir el efecto de texto grabado en la madera y a su vez que se vea quemado. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Aquí podemos ver el resultado final. Lo que yo he buscado hacer es que se vea el logo grabado en la madera y a su vez que parezca que lo hubiesen grabado con una pieza de hierro al calor o algo similar, que se vean los bordes internos quemados. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con el trabajo. Este grupo ya lo puedo desactivar y vamos a partir de esta textura de madera. Lo primero que hay que hacer es traerse el logo o texto o lo que queramos usar para que se vea grabado en la madera. Habría que ir, si fuera un texto, lógicamente sería con la herramienta de texto, hacer clic y poner el texto que queramos. Yo lo que voy a hacer es usar la imagen de un logo que he creado para el tutorial. Habría que venir a Archivo, colocar elementos incrustados y coger la imagen donde la tengamos. Yo la tengo aquí, con lo cual lo único que voy a hacer es arrastrarla y ya la tenemos aquí. Una vez que coloquéis la imagen os aparecerá como objeto inteligente, debéis con botón derecho sobre la capa decirle rasterizar capa, que a mí me aparece oculto puesto que no es un objeto inteligente, pero vosotros deberéis de rasterizarla para empezar a trabajar. Le voy a bajar un poco el tamaño, vengo a Edición, Transformación Libre o pulso Control T. Y ahora, pulsando las teclas Alt más mayúsculas al mismo tiempo que tiro de una de las esquinas, voy a bajar el tamaño hasta aproximadamente por aquí. Lo de pulsar las teclas es para que no cambie de proporción y además la transformación sea desde el centro de la imagen, puesto que la tenemos centrada. Doy Enter para validar. Ahora voy a cargar la selección del logo que acabo de traer. Pulsando Control clic izquierdo sobre la miniatura de la capa, cargo la selección. La capa ya podemos ocultarla, puesto que no nos va a hacer falta. Nos situamos en la capa fondo y pulsando Control J sacamos lo que sería el logo, pero con la textura de madera. Una vez hecho esto, lo primero que voy a hacer es añadir un estilo de capa con el que voy a conseguir ese relieve que vamos buscando para que se vea como tallado en la madera. Yo tengo el estilo de capa aquí creado y, como veis, me ha colocado la capa en modo de fusión luz intensa porque me interesa que tenga esta intensidad para conseguir el efecto de quemado que he dicho al principio. Si vemos los estilos de capa que he creado, tenemos bisel y relieve, inglés interior redondeado con una profundidad de 147, marcado en dirección abajo, tamaño de 3, suavizar 0, le he dado un ángulo de 60 con una altitud de 30, el contorno de resplandor le he dejado el normal y luego he usado este color, podéis parar el vídeo y veis el color que tengo, en modo de fusión trama para las luces y el negro para las sombras en modo de fusión multiplicar. Sombra interior lo he puesto en modo de fusión subexponer color. Con este color podéis hacer lo mismo, parar y ver el código del color. He buscado un marrón similar al que tenemos en la textura, solo que un poquito más oscuro. Una opacidad de 50, un ángulo de 40, desmarcado usar luz global, una distancia de 6, tamaño de 5, el contorno el que viene por defecto y bueno, los valores restantes como vienen por defecto. Y he usado un resplandor exterior, igualmente en subexponer color. Este lo he usado para conseguir que los bordes se vean un pelín
marcados por fuera de lo que sería el logo, como si quedaran restos de haberse quemado. Una opacidad de 20, el color sería este código de aquí. En extender le he dado 1, tamaño 10. He cambiado la curva que tenemos aquí por esta de aquí y lo demás por defecto. De todas formas, este estilo lo voy a dejar en el enlace de descarga que tendremos debajo en la caja de descripción del vídeo, donde tendréis este estilo y todas las imágenes que voy a usar para realizar el tutorial. Pues ya hemos visto cómo sería el estilo de capa que he creado para conseguir el efecto que estamos viendo. En otros tutoriales que se pueden ver por ahí, con el estilo de capa y poquito más quedaría el texto perfectamente grabado. De hecho, si yo ahora mismo lo pongo en modo fusión normal, ya tenemos nuestro texto, nuestro logo, grabado en la madera. Yo voy a ir un poquito más para allá y lo que voy a buscar, lo vuelvo a dejar como estaba, lo que voy a buscar es, aparte, que se vea el efecto de madera quemada en lo que es el fondo del logo, y le voy a dar una poca iluminación a toda la imagen para darle algo más de realismo y algo más de vida a la imagen. Una vez tenemos los estilos de capa, voy a renombrar la capa como base logo. El logo original lo puedo eliminar, ya no lo necesito. Vamos a buscar algo de irregularidad en los bordes del logo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, cargo de nuevo la selección del logo, pulsando control clic izquierdo sobre él, y añado una máscara de capa. Ahora mismo, si pulso alt sobre ella, vemos la máscara que nos ha creado. Vamos a quedarnos aquí. Lo que voy a hacer es venir a filtro, distorsionar, y le voy a dar un filtro de cristal. Los valores que le voy a dar va a ser en distorsión 3, suavizado 9, textura esmerilado y escala 200. Como veis, ya tengo esa irregularidad que iba buscando. Doy OK y pulso clic sobre la miniatura de la capa para volver. Si os dais cuenta, ya hemos conseguido que el logotipo se vea irregular y ya estamos consiguiendo darle cierto envejecimiento a lo que sería la muesca que se ha hecho en la madera. Ahora voy a añadir una capa de ajuste. Vengo aquí abajo a la paleta de capas, capa de ajuste, tono, saturación, y vamos a quitarle saturación. Pero antes de nada hay que marcar este icono de aquí para crear máscara de recorte y que solamente afecte a la capa del logo. Vale, pues vamos quitando saturación hasta por aquí más o menos, consiguiendo que se iguale con el resto de la textura y no se vea esa saturación de color que tenía. Y podemos cambiar incluso, si queremos, un poco el tono. Hasta por aquí más o menos. Tono le he dado 4 y en saturación le he dado menos 68. Puedo cerrar esto, vuelvo a situarme en la capa base logo y ahora voy a oscurecer un poco todo lo que sería el logotipo para ir dándole ese aspecto de quemado que íbamos buscando. Pues bien, vengo abajo a la paleta de capas, añadir capa de ajuste de niveles. Ya se me queda el icono de máscara de recorte marcado, puesto que lo estoy haciendo ya dentro de la máscara de recorte que teníamos. Y aquí lo que voy a hacer es cerrar el regulador de negros hacia la derecha hasta aproximadamente 96. Como ha quedado bastante oscuro, lo que hago es subir un poco el regulador de blanco, subir los blancos, lo muevo hacia la izquierda hasta 230. Con esto ya tendríamos lo que sería la base prácticamente creada. Pero vamos a darle algo más de vida. ¿Cómo se la vamos a dar? Pues para darle esa vida a la que hago referencia, lo que voy a hacer es añadir una textura. Me vuelvo a colocar en la capa base logo y aquí tengo una textura que igualmente tendréis en el enlace de descarga de la descripción del vídeo. Y lo único que voy a hacer es arrastrarla aquí. Vosotros, como dije antes, podéis venir, archivo, colocar elementos incrustados y automáticamente se nos colocará aquí entre medias. Como veis, se vuelve a quedar como máscara de recorte. Esta capa la voy a poner en modo de fusión, superponer,
y hago transformación libre pulsando control T. Vamos a reducir la textura, más o menos por aquí. Esto es más bien al gusto. Vale, aquí podría valer. Y le vamos a bajar la opacidad a un 30% aproximadamente. Con esto que hemos conseguido, si desactivo la textura, voy a renombrarla como textura. Si la desactivo, vemos la textura de madera que teníamos. Pero al añadir esta, hemos conseguido darle un poco de suciedad y que no se vea todo el logo quemado, que se vea por zonas, unas zonas más quemadas que otras, como buscando un poquito más de realismo y que creo que queda bastante mejor. Hecho esto, selecciono la capa base logo y pulsando mayúsculas o Shift, hago clic sobre la capa tono saturación. Ahora pulsando control G me creo un grupo que renombro como grupo logo. Vamos a empezar ahora a trabajar con las luces. Lo primero va a ser oscurecer un poco el fondo. Diréis, bueno, el fondo y el logo, por eso no nos vamos a preocupar porque el logo ya tenemos casi todo el trabajo hecho en cuestión de iluminación, pero aún así le daremos incluso más relieve y mejor iluminación luego más adelante. De momento no nos preocupa el fondo, pues vamos aquí abajo, paleta de capas, y añadimos una capa de ajuste de exposición. Ahora en la capa de exposición lo que voy a hacer es bajar por un lado la exposición general, aproximadamente por aquí, menos 0,83 le he dado, y le voy a bajar también un poco el deslizamiento, aproximadamente a menos 0,06. Veis que queda la imagen como muy oscura y muy saturada. No debe de preocuparnos porque eso lo corregiremos más adelante. Una vez hemos hecho esto, nos situamos en el grupo logo y vamos a crear un grupo nuevo por encima. Le doy aquí abajo en la paleta de capas a crear grupo nuevo, lo renombro como grupo luces y creo una capa nueva. Esta capa nueva aquí abajo en la paleta de capas la voy a llamar luz 1. Cogemos el pincel aquí o pulsando la tecla B. Ahora vamos a poner los colores por defecto. Pulsamos D para poner los colores por defecto y ahora pulsamos X para que se ponga el color blanco como color frontal, que es el que vamos a usar. Hago botón derecho y lo que vamos a hacer es conseguir esta forma de pincel. ¿Cómo la conseguimos? Vale, estábamos con un pincel de bordes suaves y lo único que he hecho ha sido cerrar un poquito uno de sus nodos y después en la flecha lo he girado aproximadamente a 45 grados. Le vamos a dar más tamaño, por aquí más o menos, subo un poco más el tamaño, reduzco la imagen para verlo mejor y botón derecho, le voy a quitar un poquito de inclinación, aproximadamente por aquí. Hago dos clics y ahora lo que voy a hacer es bajarle la opacidad de relleno hasta aproximadamente 50 aproximadamente, pero debemos de poner el modo de la capa, el modo de fusión, sobre exponer color. Con esto conseguimos una iluminación bastante realista que nos ha saturado bastante los colores, pero como dije, no nos debe de preocupar porque esto lo corregiremos después. Una vez hecho esto, si vemos que es mucha luz todavía se le puede bajar un poquito más. Esto va a gusto de cada uno. Y como veis ahora sí tiene sentido el que hayamos añadido previamente la capa de exposición, porque con la capa de exposición, la capa de ajuste de exposición que añadimos a la capa fondo, lo que hemos conseguido son las sombras que hay en las esquinas y lo que le estamos dando es una luz focal desde la esquina superior derecha. Muchas veces cuando hacemos el diseño tenemos que tener en cuenta lo que vamos a hacer más adelante y esto nos ayuda a prever qué es lo que tenemos que hacer previamente. Podríamos haberlo hecho al revés. Haber añadido primero la luz y después la capa de exposición. ¿Pero qué hubiera pasado?
Pues sencillo. Si yo añado primero la capa de luz, me obligaría a bajar mucho la iluminación para que no se viese tan quemado. Y ahora, al añadir la capa de exposición, me falta luz y tengo que volver a subirla. Entonces, como veis, a veces es mejor prever, y bueno, sé que no es fácil, pero os aseguro que con la práctica esto se va viendo venir. Vamos a añadir una segunda capa de luz. Vuelvo a venir aquí abajo con la capa luz 1 activada y le doy a crear nueva capa, la renombro como luz 2 y ahora lo que voy a hacer es coger este otro pincel. Este otro pincel es el mismo que teníamos hasta ahora, solo que lo he estrechado un poquito más. Le quito también un poquito de inclinación, aproximadamente por aquí, y ahora le bajo un poco el tamaño porque lo que voy buscando es que se vea una luz un poco más fuerte en esta zona que vemos aquí. Vale, pues hago un clic y esta capa la vamos a poner en modo de fusión sobreexposición lineal. En lugar de sobreexponer color la voy a poner en sobreexposición lineal, puesto que quiero que afecte todavía más. Y igual que hicimos con la capa anterior, le voy a bajar la opacidad de relleno hasta que deje de estar quemada la textura de madera, que sería pues aproximadamente en un 30% de opacidad de relleno. Si pulso control me aparece la herramienta mover y ahora la puedo recolocar a mi gusto donde yo quiera. La puedo llevar hacia afuera o meterla hacia adentro. Hacia adentro tenemos un tope porque se notarían las marcas del límite, con lo cual lo que me interesa es llevarla más bien hacia la esquina y ahora bajo la opacidad del pincel a un 10% y le voy subiendo aquí poco a poco, consiguiendo que se vea una luz focal, como dije antes, que viene de toda esta zona. Le bajamos un poquito más de opacidad de relleno, ahí, y ya tendríamos lo que sería nuestra iluminación conseguida. Nos queda todavía por oscurecer un poquito lo que sería la zona exterior, pero de momento lo dejamos así. Vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a quitarle algo de saturación a lo que sería toda la imagen, puesto que tiene mucha saturación. Y únicamente voy a venir aquí abajo a la paleta de capas y le voy a dar añadir capa de ajuste, tono, saturación. Empiezo a bajar la saturación hasta aproximadamente, sí, menos 50, bueno, menos 57 le he dado y esto lo podemos poner en modo de fusión color, de manera que no nos quita tanta luminosidad como nos estaba quitando. Y ahora vamos a ver un truco que a mí me gusta bastante, que es para conseguir más relieve y una iluminación bastante mejor. Claro, diréis, ¿y cómo lo va a hacer? Veréis que es muy sencillo, más de lo que parece. Lo que pasa que es un filtro que apenas usamos y lo que quiero es ver el partido que se le puede sacar a este filtro. El filtro es efectos de iluminación. Es un filtro bastante desagradecido porque no se usa mucho, pero bueno. El truco está en crearnos un canal. Vamos al grupo logo, lo abro y pulsando control clic izquierdo sobre la máscara de capa de la capa logo, me voy a venir a canales, yo lo tengo aquí creado, y le doy al icono de crear nuevo canal, me crea canal alfa 2 y ahora lo voy a rellenar de blanco. Vengo a edición, rellenar, marco blanco en esta pestaña de aquí, modo normal, opacidad 100%, ok. Ya podemos deseleccionar viniendo aquí, le doy deseleccionar o pulsando control D y una vez tengo el canal, me vengo a donde estábamos, ya puedo cerrar el grupo logo y con la capa tono saturación activa voy a crear una capa nueva por encima que voy a llamar iluminación 2. Ahora me vengo a imagen, aplicar imagen, lo dejo como viene por defecto y doy OK. Con esto lo que he conseguido es una combinada de todas las capas. Podríamos haber pulsado control alt más shift más E y nos habría hecho lo mismo. Pero bueno, para que veáis por dónde tenemos la opción.
Hecho esto, es cuando voy a venir a filtro, interpretar efectos de iluminación. Veis que me aparece aquí un relieve diferente, es debido a que es el canal que usé cuando creé el tutorial. Lo que tenemos que hacer es venir donde pone textura aquí a la derecha y coger el canal que acabamos de crear con nuestro logo. Cojo Alpha 2 y automáticamente podemos ver cómo nos ha mejorado el relieve del logo. Tiene unos efectos de iluminación mucho más bonitos porque son bastante más realistas, se ajustan perfectamente a lo que serían los bordes del sello, y únicamente he añadido un foco que lo tenemos aquí abajo a la derecha. Este foco lo podemos arrastrar a nuestro gusto, tal y como nosotros queramos. Podemos incluso reducir el tamaño y estrecharlo en los nodos. Le podemos mover un poquito la inclinación para que se ajuste mejor a lo que sería la zona. Como vemos, aquí en esta esquina se nos quema bastante, pues lo arrastramos un poquito hacia afuera. Y ahora lo único que tenemos que hacer es tocar en los ajustes del foco. En intensidad le he dado 44. Si ahora mismo yo bajo la intensidad, vemos cómo le vamos quitando luz y aquí vemos cómo se la vamos subiendo. Entonces lo voy a dejar, como digo, en 44. El haz de luz lo que hace es modificarnos lo que sería el haz de penumbra, de luz entre sombra y luz focal. Cuanto más valor le damos, más lo abrimos, y cuanto menos, más lo cerramos, consiguiendo más sombras en todo lo que sería la zona de las esquinas contrarias. Yo lo voy a subir un poquito más, porque no quiero que se vea mucha sombra. En colorear podríamos darle un color, no es el caso, yo lo he dejado en blanco, que es el que viene por defecto, pero bueno, esto si le vamos subiendo nos sube la exposición, y si lo vamos bajando, pues nos la baja. Yo lo voy a dejar como estaba, ¿vale? Resplandor. El resplandor nos modifica lo que sería el resplandor general de la iluminación, bajándonos la zona de penumbra. Yo lo dejo en 56. Metálico. Si queréis podéis tocarlo, si no, no. Con esto conseguimos más brillo o más mate. Cuanto más subamos, vamos a tener más brillo, y cuanto más bajemos, lo vamos a tener más mate. Yo lo dejo donde estaba, que es un valor que me gusta más o menos, alrededor de 50, y la luz de ambiente lo que hace es subir la luz general. Si yo ahora mismo le doy a subir, como veis nos sube sombras y nos quema todo lo que sería la zona donde está el foco. Aquí le he dado un valor de 17. Y ahora, muy importante para la textura, he cogido el canal Alpha 2, como dije antes, lo que nos está ofreciendo un relieve, y la altura del relieve la tenemos justo debajo. Aquí lo que vamos a hacer es regular la altura de este relieve que hemos conseguido con el canal. Si yo le voy subiendo, como veis, según lo modifico, me crea la luz en un lado o en el otro. Bueno, a mí me interesa la luz donde la tenía, le tengo dado un valor -1, y bueno, este filtro, como veis, es un filtro bastante potente y es cosa de ir jugando con él. Podréis añadir, si queréis, más luces, que las tenemos aquí arriba. Lo que sería el foco que yo he añadido sería esta. Podéis añadir una luz cenital. Si yo le hago clic, me añade una luz cenital para iluminar otra serie de zonas y jugar con los dos focos. No me interesa, la elimino. Y además podéis añadir lo que sería la luz del día, de tal manera que podríamos modificar la luz. Este efecto, esta luz, es bastante buena para dar iluminaciones en fotografía. Lo que pasa que hay que tener mucho cuidado con él porque se puede notar que estamos añadiéndolo. Bien, lo elimino también. Y dicho esto, ya podemos darle OK y ya tenemos la iluminación que decía que iba buscando para el resultado final. Si vemos que está muy oscuro, pues podemos coger, le añadimos una capa de exposición, una capa de ajuste de exposición aquí abajo, y únicamente
le subimos un poquito la exposición y en la máscara de capa podemos coger la herramienta pincel, que ya la tenemos, botón derecho, cojo un pincel de bordes difusos, voy a bajar el tamaño del pincel, con la opacidad a un 50% y pulsando D, cojo el color negro como color frontal y en la máscara de capa de exposición oculto un poco todo lo que es esta esquina porque ahí nos ha quemado bastante la textura. Y como veis hemos mejorado la iluminación global y además hemos corregido la sobreexposición que teníamos en esa esquina. Y esto sería todo. Como habéis visto, es un efecto relativamente sencillo de conseguir. Una vez que se conocen los pasos es bastante sencillo porque vienen a ser dos pasos. Añadir un estilo de capa para conseguir el relieve y añadir iluminaciones. Ya está, poco más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Y si lo compartís, os lo agradeceré muchísimo. Gracias por vuestra visita. Como si lo hubieran hecho al calor. Sabíalo. En el que veríamos lo que vemos. En el que veríamos lo que se ve. Joder.